Cannabis. Continuamos con nuestra serie de análisis, de mesas de análisis sobre el tema de la marihuana, los retos, las oportunidades para su regulación en nuestro país, las diferencias entre el cannabis y el cáñamo. Y bueno, en nuestras conversaciones de hoy nos acompaña la doctora Ana María Vera Sayago, quien es médico cirujano especialista en acupuntura humana. Qué interesante, gracias. Gracias por estar aquí. Y acupuntura humana, herbolaria y cannabis medicinal, Así ¿cierto? es. Bienvenida. Daniela Galeana, ella es médico veterinario zootecnista, especialista en etología clínica. Gracias por estar aquí, porque aunque ustedes no lo crean, también el cannabis se utiliza para las mascotas. Ahorita lo vamos a platicar. Moisés Acuña, director de operaciones de Cannabalance y socio fundador de Hydralution México. Hydralution México. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias Muy por contento. estar aquí, que además es una historia de vida muy interesante que vamos a conocer. Y le doy la bienvenida también a Jorge Treviño, socio cofundador de la empresa Digemp y cofundador de la empresa hermana en los Estados Unidos de América, Wellbeing USA. Gracias por acompañarnos esta mañana nuevamente. Y bueno, antes de arrancar con el análisis de lo que es el cannabis como estilo de vida, vamos a ver esta información. Alrededor del mundo, médicos e investigadores consideran el cáñamo o hemp como un superalimento que fortalece el organismo humano. Es tiempo de nutrir la vida de México, es tiempo de cannabis. El sistema endocannabinoide del cuerpo humano es un excelente receptor de las sustancias activas que producen el cannabis y el cáñamo. La ciencia ha demostrado que además de los cannabinoides, el cáñamo o hemp aporta un alto contenido en proteína vegetal, aminoácidos esenciales, omega 3 y 6, entre otras propiedades alimenticias. En países donde hay regulación, los alimentos a base de cannabis o hemp son cada vez más accesibles en presentaciones de aceites, semillas, dulces, mantequilla, infusiones, harinas y más. Así, en gran parte del mundo, la alimentación que incluye cáñamo y cannabis se ha convertido en un estilo de vida. Celebridades, deportistas y científicos incluyen en su dieta este superalimento. La regulación de esta planta ancestral ahora define un comportamiento diario y abre ventanas de oportunidad para la industria alimentaria. Es tiempo de un superalimento sustentable. Es tiempo de cannabis. Y entonces vámonos primero con el empresario que distribuye, comercializa, que eres tú, Jorge Treviño, para preguntarte en qué momento consideran, por qué es considerado un superalimento. Hoy entendemos las superfoods o el superalimento como otras cosas. De repente a mí en lo personal, que me dijeran, el cannabis también es un superalimento, me sorprendió. Cuéntame. Sí, por supuesto. Antes que nada, gracias, Mónica, buenos días. Y sí, efectivamente es un superalimento. Principalmente se consideran así los alimentos que aportan más nutrientes que el común o el promedio de los alimentos en general. ¿Por qué el cannabis como especie específica, cannabis sativa, hablando de cáñamo, tiene estas características? Porque incluye los 3 macronutrientes principales, que son los ácidos grasos o las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Más o menos son 30% de grasas en la semilla, 25% de proteína y 10 a 15% de carbohidratos, la mayoría de ellos en forma de fibra dietética soluble. Entonces, en realidad tienes un potencial enorme en esta semilla a la cual no tienes que agregarle nada. La proteína tiene aminoácidos. De los 20 tiene 18 incluidos los 10 esenciales. Como bien lo comentaba, los omegas 3 y 6, con la proporción 3 a 1, 6 a 3, etcétera. Entonces es algo bastante completo como alimento y pues por eso es que lo comercializamos ya desde hace algunos años en México. Ana María Vera. La ansiedad, el estrés y todas estas enfermedades de la modernidad y de lo vertiginosa que es la vida de todos, es algo que se ha insistido mucho en que el cannabis o el CBD bien empleado ayuda muchísimo, pero no ayuda igual a todos los organismos. ¿Cómo se determina que un paciente, porque es como todos los medicamentos, ¿no? Hay a quien le cae perfecto, hay a quien le va a caer fatal. ¿Cómo se determina cuando un paciente es apto para ingerir este tipo de opciones o no? Ok, pues también antes que nada, buenos días, mucho gusto. Bueno, aquí como bien mencionas, hoy en la actualidad no existe todavía, digamos,
el poder decir, ya existen protocolos estandarizados para poder decir, estas son las cantidades exactas que cada persona debe de consumir. Sin embargo, como dices, todos los organismos reaccionan distinto y es por esto que en cuestiones tanto médicas como no médicas es importante que cuando una persona decide utilizar el hemp, el cáñamo, como un suplemento alimenticio, se tomen en cuenta la historia clínica de esta persona, del paciente, y que tomemos en cuenta si tiene enfermedades, si toma otros medicamentos, y en base a esto nosotros poder determinar si muy probablemente le va a hacer un buen efecto, cuáles serían las dosis adecuadas. Básicamente, sí. Pues como con los medicamentos en general. Exactamente igual que con los medicamentos. Hay una persona que puede ser alérgica al ibuprofeno y otra persona que le va a caer excelente. Es lo mismo. Ya. Moisés, en 3 minutos cuéntame un poco tu historia, porque tú eres alguien quien utiliza el cannabis como estilo de vida. Hay quien diría, ¿cómo se atreven a decir que se puede utilizar el cannabis como estilo de vida? Pero tú cambiaste tu vida, tu cuerpo, tu organismo a través del cannabis. Cuéntame. Sí, yo creo que buenos días antes que nada. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Ya creo que hemos estado hablando de los diferentes usos en los programas previos que has tenido. Y hablando del uso terapéutico, hay un uso terapéutico médico, pero yo también creo que hay un uso terapéutico como de bienestar, como profiláctico, ¿sabes? Que precisamente como lo mencionaste, nos ayuda a lidiar con esos temas habituales del estrés, de la ansiedad y de este tipo de situaciones, ¿no? Realmente, pues sí, yo llevaba una vida un poquito de excesos, ¿no? Creo que traía un poquito de problemas con el alcohol, principalmente. Y entonces... O sea, ¿excesos te refieres droga y alcohol? No, solo alcohol. Solo alcohol, sí, okay. Un poquito de exceso de alcohol y comida. Bueno. Entonces, cuando retiras, digamos, el alcohol de esto, cuando decides hacer el cambio de hábitos, porque realmente eso es lo más importante. O sea, la cannabis ayuda y complementa, pero realmente lo importante son tus hábitos. O sea, realmente es tu dieta, realmente es tus emociones, es todo. O sea, no puedes hablar solo de una cosa como un generador del cambio, sino de algo integral. Sí. En este caso, pues sí, o sea, cuando uno deja el alcohol y en general cualquier adicción, pues se genera esta ansiedad, se genera este estrés, pero se generan... Voy a a interrumpirte aquí porque no cambias una adicción por otra. No, porque realmente creo que en el tema de la cannabis, un consumo informado y responsable sí te puede ayudar mucho a, ¿sabes? A tener esos logros que para uno son distintos, ¿no? A lo mejor alguien quiere bajar de peso, a lo mejor alguien quiere dormir mejor, a lo mejor alguien quiere pasar más tiempo con su familia. O sea, realmente creo que si tú tienes un consumo informado y un consumo responsable, tomando esto en mente, no lo considero una adicción. Entonces, regresamos. La cannabis empieza a ayudar, o el cannabis empieza a ayudarte con tu tema de adicción. Empieza a ayudarme con el tema de, precisamente para ayudarme a mejorar mi calidad emocional, la manera en la que llevo mi día a día. Me ayuda a enfocarme, me ayuda a concentrarme en algunas cosas. Pero insisto, no nos vayamos al tema de que tomaba cannabis y me drogaba, ¿no? O sea, realmente usaba ciertas dosificaciones, diferentes moléculas, o sea, no todas las moléculas son psicotrópicas. ¿Industrializado? En su mayor parte sí, okay. Definitivamente sí, aunque no todo, porque como sí sabemos que realmente, pues, a falta de regulación, pues todavía no hay un acceso como tal. Por eso es que necesitamos esa regulación. Sí, sin duda que sí. Pero lo más sorprendente de esta mañana creo que es el uso del cannabis para las mascotas. Cuéntanos, Daniela. Realmente, muchas gracias por la invitación. Realmente todos los seres vivos tenemos un sistema endocannabinoide. Entonces, vertebrados, invertebrados, solo algunos protozoarios no. Y realmente existe desde hace mucho, pero llevamos poco de descubrirlo. Y, por ejemplo, en veterinaria, en la formación, pues no vemos el sistema endocannabinoide, es algo nuevo. Y bueno, yo estoy sorprendida, llevo 1 año recién capacitándome y aplicándolo. Mi profesión es como zoopsiquiatría, entonces veo problemas de fobias, ansiedad, miedos. Y es increíble que normalmente mis pacientes, sobre todo los que vienen, los geriatras, que a veces no puedes dar como polifarmacia, o ya traen una polifarmacia más bien, y es increíble cómo puedes poner conscientemente el CBD, o sea, que sepas utilizarlo. Como dice la doctora, no hay dosis todavía establecidas ni por especie ni por patología, en eso estamos. Entonces, por eso empezamos de microdosis
Y es increíble cómo con microdosis tienes los beneficios que necesitas, ¿no? Y hay veces que, perdóname, que tratas ansiedad y resulta que tenía un problema de colitis nerviosa y bueno, igualmente lo beneficia. Zoopsiquiatría, qué interesante. Vamos a ver esta infografía que va a ser interesante también para ustedes. Después de 100 años de prohibir un estilo de vida, ya es tiempo de cannabis. Es tiempo de tradiciones. Los primeros registros de alimentos a base de cannabis provienen de la antigua India, donde se ha utilizado la planta con fines espirituales y medicinales. Es tiempo de fortaleza. Las semillas de cáñamo o hemp son consideradas un superalimento. Una cucharada contiene casi 10 gramos de proteína, es decir, casi el 20% de los requerimientos de una dieta diaria. Es tiempo de mascotas. Ya existen productos y alimentos a base de cáñamo o hemp para mascotas. Les ayudan en momentos de estrés y ansiedad, contra el dolor, en padecimientos degenerativos e incluso para combatir el cáncer. Es tiempo de un superalimento. Es tiempo de cannabis. En la nueva regulación, se contempla esta parte del cáñamo. Sí se contempla, Mónica, y qué bueno que haces la pregunta. La regulación siempre va a ser importante y vamos a poner algunos ejemplos y luego entramos a la de México. En 1998 el cáñamo se regula de manera federal en Canadá. Llevaba muchos años también de prohibicionismo por cuestiones básicamente de poder económico. Sí. No tenía que ver con el efecto psicoactivo ni psicotrópico, el CBD prácticamente no se utilizaba. Después, coincidentemente, en 2008, y para adelante, empieza todo este movimiento a nivel marihuana en Estados Unidos y Canadá. Sí. Pero no es sino hasta 2018 cuando se legaliza en Estados Unidos de manera federal también el cáñamo. Pero todos los movimientos previos habían sido los más importantes enfocados hacia la marihuana. Y hoy es fecha en que la marihuana no es legal a nivel federal, pero sí el cáñamo. ¿Cuál es el punto importante de eso y cómo se relaciona con la regulación en México? En México, marihuana y cáñamo lo están juntando en una misma regulación. Cuando tenemos a dos países, Canadá y Estados Unidos, que llevan muchos años adelante de nosotros de experiencia en donde dicen el cáñamo es muy distinto a la marihuana. Las dos son cannabis. Sí. Provienen de la misma familia de las cannabáceas, pero son especies distintas. Por lo tanto, tienen que tener regulaciones distintas. Y sin embargo, en México lo están metiendo en una misma clasificación y regulación, lo cual hace... Pues hay que empezar. Se sobreregula. En los eventos que hemos participado en Senado y en Cámara de Diputados, eventos nacionales e internacionales, siempre va por ahí la línea, debemos de separar el cáñamo de la marihuana, porque son sustancias distintas las moléculas que contienen. THC mayoritariamente para marihuana, CBD en ambos, ¿no? Sí. Pero específicamente en el cáñamo. Entonces, si no es la misma planta, ¿por qué las regulas de la misma manera? Entonces, definitivo, está bien que haya una regulación, porque, por ejemplo, yo puedo plantar cáñamo, pero no está prohibido. Pero a la hora de que la planta crece, primero se va a ver igual que la marihuana. Entonces, si yo no tengo un documento de un gobierno que me dice, ya hice análisis en tu cultivo para justamente ver que los niveles de THC están sobre la base permitida, digamos, si es 1% o 0.3% de ahí para abajo, ¿cómo compruebo yo a la autoridad, si llega de repente a decir me está sembrando marihuana, que no es marihuana? No lo tengo. Entonces, sí, una regulación es importante, pero una regulación enfocada específicamente al cáñamo. Claro. De otra manera va a ser muy complejo. Sí, así es. Ana María, sí. En términos, regreso al tema del estrés, de la ansiedad, cuando se utiliza el cannabidol como una de las opciones, ¿estos productos pueden suplir de manera categórica los medicamentos tradicionales? En algunos casos sí y en algunos casos no. Existen personas, generalmente personas que ya tienen una enfermedad crónica, que tienen su tratamiento de base. Estamos aquí hablando de problemas sobre todo neurológicos, psiquiátricos, a los cuales muy difícilmente vamos a lograr retirar todos esos medicamentos porque también nos van a ayudar a que la persona esté controlada, estable. Pero sí podemos hacer un complemento con el CBD, con el cannabis medicinal,
para que podamos, disminuir efectos adversos de algunos medicamentos, que los medicamentos también se logren estabilizar en el cuerpo de la persona mucho más rápido e incluso también poder disminuir dosis de estos medicamentos. Este es un caso. Y existe el otro caso en el que, por ejemplo, personas jóvenes, personas sanas, que no tienen un tratamiento médico de base y que dicen, es que yo no puedo dormir bien, me siento muy estresado, me siento muy ansioso todo el tiempo, antes de entrar como en esta línea de medicamentos regulados, farmacéuticos, tenemos esta otra opción con la cual podemos mantenerlos muy, muy bien antes de cualquier otra cosa. Ok. Y luego, Moisés, ¿cuáles deportes de talla mundial ya son conocidos por implementar en sus distintas formas el cannabis? Bueno, creo que aquí sí habría que hacer una separación de las moléculas, de lo que es el CBD y de lo que es el THC. El CBD como molécula ya está desclasificada de la WADA, que es la Agencia Mundial de Antidoping, lo cual pues, ya lo permite como uso en la mayoría del deporte profesional. El THC sigue siendo una sustancia penalizada en la mayoría de los dopings. Hay algunos casos como la Liga Profesional de Béisbol que ya no castiga a los jugadores, pero que no los deja patrocinar productos de cannabis. Sí. Y bueno, el THC pues empieza a haber una apertura que debería de haberlo honestamente, porque la naturaleza del doping es que sean sustancias que mejoren tu rendimiento. Claro. Y hay estudios que dicen que personas que consumen THC no tienen ninguna diferencia en su rendimiento, y es más, si consumes THC antes puede bajar el rendimiento. Claro. Entonces, digamos, pero sí realmente es un aliado muy fuerte para tratar algunos dolores, es neuroprotector, es ansiolítico, es analgésico, es antiinflamatorio, o sea, también es ansiolítico. También tiene todas estas ventajas que van muy de la mano con el deporte. Entonces, hablando de CBD, pues ya inclusive vemos deportistas profesionales haciendo como publicidad, como representante de estas marcas. Aquí en México, pues yo creo que Andy Ruiz, el boxeador, sí, él está promocionando una marca de CBD, y bueno, en Estados Unidos, pues peleadores de MMA, beisbolistas, atletas olímpicos, todos. O sea, hay que diferenciar nada más la molécula. Es que de ese tamaño va a ser la industria y la publicidad el día que aquí lo podamos hacer. Yo creo que ya todos están en sus marcas listos, esperando al Senado y fuera. Sí, vámonos. ¿No? Daniela, ¿qué tipo de mascotas? Porque me imagino que no todas, o sí todas. ¿Qué tipo de mascotas pueden utilizar productos de cannabis? Realmente en todas las especies se puede aplicar, pero hay más estudios en perros, en gatos, en caballos, como que en animales que conviven con el humano. Ahora, se tiene poca información. A diferencia de otros medicamentos, hay más información de humanos que de animales. Claro. Y por lo mismo de la regulación, pues falta mucha investigación. Ahora ya podemos comenzar a trabajar con CBD para hacer investigación, y la idea es como convocar tanto a los propietarios, porque siempre sé yo, ellos me empezaban a decir, oye, Dari, ¿le puedo dar de mi CBD? Que ese es otro tema, que no. Por si había duda. Y bueno, eso, motivar para que nos empapemos más. Estamos en pañales todavía, entonces estamos en pañales. Seguir. Esta sección lo que ha hecho es demostrar la inmensa necesidad que tenemos en nuestro país de investigar, generar presupuestos para la investigación, porque estamos a 2 pasos, Jorge, de que la industria reviente. Correcto. Ojalá que así sea, pero tenemos que estar ciertos de cómo se debe de utilizar, quién lo puede utilizar, quién no, porque es como todo. Sí. Pero si lo seguimos haciendo desde la clandestinidad y desde la poca investigación, pues va a ser muy complicado. Definitivamente. Sí, de acuerdo, estoy completamente. Mucho, muy difícil. De hecho, no es tan necesario, hablando específicamente como alimento del cáñamo, de hacer tanta regulación, porque el cáñamo como tal no debe de estar regulado como alimento. De hecho, nosotros, mi socia Mónica y yo, que empezamos el negocio en 2011, llevamos ya para 9 años, lo hacemos de una manera completamente legal y distribuimos nuestros productos en todo el país. Sí. ¿Por qué? Porque existe una fracción arancelaria específica para traer la semilla de cannabis sativa cáñamo. Y siempre ha existido, desde años y años y años. Esa clasificación no se ha movido. ¿Qué sucede entonces? ¿No? Que hay una confusión, una ignorancia por parte de las autoridades. Ignorancia en el buen sentido de la palabra, simplemente no lo conocen, es algo nuevo. Pero como decíamos Moisés y yo hace rato, bueno, pero eso no quita que no tengan que aprender. Y si no, acercarse a quienes sí saben para conocer de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué resulta? ¿Por qué no es necesario? Es como si yo dijera de repente, voy a hacer una regulación
para el jugo de naranja o para, no sé, la harina de maíz. Es lo mismo. Si yo traigo mi proteína de hemp, es el polvo de la semilla. El aceite es prensado en frío que se extrae de la semilla. Y después se puede utilizar la semilla como el corazón o quitándole la cáscara o tostada. Entonces, estamos hablando de un alimento que si bien tiene como superalimento un valor nutricional muy alto, todo es inherente a la semilla, no tienes que añadir nada. Entonces, ¿cómo vas a regular un alimento para saber cómo vas a dosificarlo, cómo lo vas a importar, cómo lo vas a consumir? Si fuera así el caso, tendrías que aplicarlo a todos los alimentos, no nada más al cáñamo cannabis sativa. Pues vamos a seguir hablando del tema, es tiempo de cannabis. Yo les agradezco muchísimo a los 4 por haber estado aquí esta mañana. Un gusto, muchas gracias. gracias. Hasta luego.